Bueno, nada, buenas tardes a todos. Muchas gracias por participar en una sesión más del ciclo de conferencias del museo. En este caso, una conferencia bueno, que forma parte de las actividades vinculadas a la exposición Esclavos del Carbón, que supongo que bueno, muchos de vosotros habéis visto, que la tenemos en el edificio de exposiciones temporales y que inauguramos Hace un mes un aproximadamente, sí. mes y pico, por ahí más o menos. Vale, es una exposición bueno, que lleva este título, pero que tiene un subtítulo, ¿no? Canales mineros en Villasino de Anciana y en Oran. Bueno, en su día cuando lo inauguramos y dijo que ha estado y que seguirá estando a finales de junio prácticamente disponible, bueno, hasta mediados de... Sí, hasta finales de junio, sí, porque el día 5 de julio inauguramos. Pero bueno, pues en todo este tiempo, pues seguramente en este tiempo de, bueno, pues de ver los paneles, de ver las fotografías, las piezas que componen la exposición, pero hoy les hemos pedido, bueno, a Víctor del Reguero y a Javier Molina, que nos profundicen un poco más bueno, en lo que la exposición nos viene a contar. Las exposiciones, bueno, son como son, sabéis que son cortas en contenidos para que ¿no? el disfrute pueda ver y disfrutar en un tiempo prudencial, pero bueno, hoy queremos entrar un poco más a fondo en ese tema. Eh, Víctor y Javier, bueno, pues ya sabéis, poca presentación, pero bueno, por si acaso, porque son de la casa, en muchas ocasiones y para muchos temas. Temas siempre vinculados con la historia minera, porque ellos forman parte del Club Seico. El Club Seico es una asociación con sede en Villablino. Bueno, extiende su actuación por toda la cuenca por toda la zona de la Ciana, Bavia, pero bueno, como veis, mucho más allá, ¿no? Una asociación muy activa que se dedica sobre todo, pues bueno, a investigar la cultura, el pasado de toda aquella zona y por supuesto de la minería y son muy activos con publicaciones, con actividades y con exposiciones. Entonces ya hemos sido de alguna más. Y un poco más, que muchísimas gracias primero por este trabajo intenso, tanto para la exposición como para el libro que viene asociado a ella, que bueno, también espero que nos cuenten un poco cómo se ha desarrollado, y luego pues por estar aquí con nosotros. Así que bueno, que estéis en casa, pues cuando queráis. Nos traéis un libro si podéis, joder. Sí, Aunque luego me doy cuenta yo de que nos va a hacer falta para comentar algo. Es que se me pasó a mí. Mm. Bueno, bueno, buenas tardes. A ver si me oís todos porque yo hablo bajo y tengo la voz casi siempre mal. Entonces, si veis que no me oís, me lo decís y me levanto y regular, ¿no? ¿Me oyes bien? Bueno, si no me levanto, que no pasa nada. Que bueno, gracias a Roberto del museo por, por invitarnos una vez más a estar aquí y con ocasión en este caso de la exposición y del número de esclavos del carbón. Bueno, algunos ya me conocéis de otras actividades, otros nos habéis visto aquí por saber este último año o hace 2 años que estuvimos viniendo, o ahí sí, ¿no? Estuvimos viniendo bueno, a trabajar aquí porque gran parte del oro y de la exposición se hizo, bueno, con materiales que están aquí en el archivo histórico minero y bueno, pues digamos que lo que vamos a hacer hoy, Xavi y yo, es un poco explicaros bueno, un poco sobre el tema y también cómo lo hicimos y cómo el planteamiento que hicimos, que es una actividad, pues bueno, es un tema, un asunto poco conocido en la provincia de León y se puede decir incluso en España. Entonces, bueno, esto es una especie de primera fase porque, bueno, ahora lo veréis, hubo más, en este caso son sobre los destacamentos de Orallo y Villaseca, allí en la zona nuestra de la Ciana, pero también hubo otros dos destacamentos en Matarroza del Sil y en Fadero, que sería la cuenca del Sil-Fadero. Pero bueno, la idea que tenemos es continuar el trabajo para completar bueno, el tema porque además muchos protagonistas están vinculados a uno y otro sitio. El trabajo que hemos hecho eh, ahora mismo de España es son los destacamentos que más personas hay identificadas porque, ven, hay, pues dentro de lo que es temas de historia, pues ahí quedan una especie de puntos negros
y en este caso pues era un tema poco conocido, ¿no? Entonces lo hemos hecho muy basado en las personas, en los precios que hubo en los destacamentos, como veréis y como habréis visto en la exposición. Entonces, bueno, puedes un poco, si eso, pasar la primera. Bueno, eh, vamos a intentar explicaros un poco lo que es los temas generales y luego entraremos ya un poco más en el detalle, ¿no? Entonces, bueno, eh, durante la guerra civil y posteriormente durante la posguerra se creó un sistema de trabajos forzosos en el bando, vamos, en lo que fue el bando ganador de la guerra, que bueno, y luego fue un sistema que se fue perfeccionando durante la posguerra. Eh, Había dos factores. Uno era que las cárceles estaban llenas de presos, presos políticos y prisioneros de guerra, que eran hombres generalmente jóvenes, y claro, no había sitio para tener a más hombres, bueno, había que mantener también a esos presos. Eso por una parte, y por otra, había necesidad de mano de obra y de materias primas como el carbón, que bueno, era el único combustible fósil que había en España. Entonces, bueno, esas dos circunstancias, digamos que llevaron a que a alguien se le ocurriera la idea, que bueno, ha sido en el, en la, en el nazismo en Alemania, pues también se aprovechó a prisioneros de los campos de concentración para las canteras en algún sitio. Es decir, es un fenómeno histórico ya desde los romanos, pues aprovechar a los presos, a los esclavos para trabajos, en este caso, para mineros de carbón. Ese dibujo que es de una publicación de la época, ahí lo que se ve eh, es el número, digamos, de mineros de presos que solamente en minas de carbón que había en España. Es decir, en el año 42, es el año cuando de ahí ya se inicia, digamos, el declive, había en torno a 23.500, 600 mineros. En el momento que más mineros hubo en España, creo que fue 50.000, en la época lo cual nos puede dar un poco idea de lo que fue este fenómeno. Solamente en el caso nuestro allí de la zona, eh, hemos documentado 245 personas, que seguramente han sido más, pero conseguimos documentar 245. Entonces, bueno, estamos hablando, pues eso, en esos años, por 90, 25.000 personas prestando trabajos forzosos solo en minería de carbón, lo cual es un dato importante. Hasta la siguiente. Y bueno, eh, para eso se crearon los destacamentos penales. ¿Cómo funcionaban los destacamentos? Bueno, eran gestionados se creó un organismo en el Estado, que era el Patronato Central para la Redención de Penas del Trabajo, bueno, bueno, pues del idioma y de los símbolos de la época, ¿no? Por eso también la doctrina, etcétera, pues porque, bueno, la cuestión religiosa era la dictadura, estaba muy, muy imbricada con eso. Entonces, bueno, funcionaba de la manera que un grupo de presos era concedido a una empresa minera de carbón, de obra pública, bueno, también para la reconstrucción de ferrocarriles que habían sido dañados durante la guerra, etcétera. Eran concedidos a una empresa para que bueno, le prestaran trabajos a esa empresa. Se crearon unos 200 en España, unos 200 destacamentos que funcionaron en algunos casos hasta el año 1959, que fue el, el último que funcionó, que fue el Pozo Fondón de Asturias, que hoy es un museo que lo conoceréis, creo que habéis ido además, ¿no? Pues el último el destacamento que digamos más pervivió fue en el Pozo Fondón en Asturias. Y bueno, en el caso de la minería se da la singularidad de que, bueno, la minería había destacamentos de distintas minas, o sea, de distintos tipos de minería, desde el wolframio hasta estaño, bueno, en Silleda, en Galicia, de mercurio también en Almadén, en minas de Almadén. Los más importantes destacamentos mineros de España fueron de carbón, por la propia importancia también del carbón,
en lo que era la economía de la época y, bueno, todo lo que es bueno, todo lo que significaba el carbón a nivel de ferrocarriles y industrias y etcétera. Y lo más importante es, por razones obvias, se ubicaron en León y en Asturias. El carbón era una, ya lo he dicho antes, era una materia prima clave, esencial, porque era el único combustible fósil que tenía España. España en esos años era una autarquía que estaba cerrada completamente a cualquier tipo de importación de materias y luego se daba la circunstancia de que, bueno, eran industrias militarizadas, como toda la industria estaba militarizada, lo cual significa bueno, la jerarquía, digamos, de la empresa y de las minas, pues el capataz, el ingeniero, el director, tal, eran equiparables pues a los distintos rangos militares y los mineros eran soldados de tropa, con lo cual se aplicaba el código militar. Cualquier tipo bueno, de problema se hacía, se dirimía no por la legislación laboral, sino por la legislación militar, con lo que se suponía. Eh, Ahí tenemos, de hecho, una imagen que en este caso es un documento que teníamos de Higueras de Sabero y Anéctar, donde lo que es el membrete del documento tiene la bandera de España bueno, en lo que es la franja central se pone industria militarizada al servicio de España. Es un documento pues de Ulleras de Sabero. Bueno, lo hemos puesto porque veníamos a Sabero, pero bueno, estaban todas las empresas y todas las industrias de España militarizadas. Y la de arriba es una fotografía que la habréis visto en la exposición, que es bueno, una fotografía excepcional, que es de unos mineros, no son presos del destacamento, pero bueno, para que se viera la época de la minería, es un taller en una mina lleno de hoyo y bueno, las condiciones, ya veis, bueno, pues sobra, es decir, los cascos son unas boinas, es decir, es un taller allí es una fotografía, no hay muchas de esa época en un taller, ¿no? Y es una fotografía pues muy reveladora de las condiciones que había en aquel momento. Y bueno, ya por entrar un poco en detalle y ya le pasaré la palabra a Javi, bueno, en el caso de, como os decía, los destacamentos penales en León, en la provincia de León hubo cuatro que fueron todos dedicados a la minería del carbón, estuvieron en Asturo en los primeros años de la posguerra. No tenemos datos todavía, cuando si hacemos el trabajo de los dos que nos quedan, pues ya hablaremos de datos más fiables, pero vamos, estimamos que hubo al menos 500, 600 presos durante esos años. Los dos destacamentos que hoy nos ocupan, que son Orallo y Villaseca, que están en la Ciana, realmente era el de Orallo. El de Villaseca, bueno, parece ser que no lo sabemos porque tampoco hay mucha documentación, pero en un momento dado no había espacio para tener a todos en Orallo, entonces se desdobló y estuvo unos meses, es decir, fue un poco como una parte del Dorallo que fue el que más tiempo permaneció y demás, y eran los dos de MSP, y bueno, luego hablaremos más en detalle de ellos, y luego en la cuenca bueno, en Duerzo, o vamos, la cuenca del Sil, en Matarrosa, había un destacamento que también es de los primeros que se creó, y en Favero, que es el más conocido seguramente, no porque se conozca mucha información, porque se conoce ahora más con este trabajo que de los de la Ciana, pero bueno, siempre es el recurrente que ha salido, bueno, lo habréis visto hasta en televisión alguna vez con el tema de eso, pues bueno, el de Favero tuvo bastante importancia. Y aparte de estos destacamentos mineros, en la provincia de León hubo uno más, que será de obreros, es decir, de obra de carreteras, etcétera, los proyectos que empezaron a hacerse de regiones devastadas en Viñamanín, bueno, pues por lo que habéis sido la destrucción del avance de las tropas hacia Asturias durante los últimos meses de la guerra aquí en el año 36-37, pues bueno, Villamanín, la Pola de Gordón, Santa Lucía, etcétera, había quedado bastante afectadas las carreteras y los ferrocarriles, etcétera, y incluso las casas de los pueblos. Entonces se creó un destacamento también en Villamanín, pero bueno, eran ya obreros, o sea, no eran mineros, eran obreros bueno, pues canteros, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, si quieres, pasa tú un poco y tú puedes hacerlo sentado seguramente porque Bueno, puedes hablar. Joder, tú tienes la voz mejor que yo. buenas tardes. Gracias por venir un día tan guapo como hoy, a estas horas que podía estar, casi que está mejor por ahí que escuchándonos. Bueno, pues siguiendo un poco a lo que decía Víctor, eh,
el destacamento de Dauro, que es el primero que se crea, bueno, es en 1941. Aquí a la izquierda vemos una página manuscrita, un acta de la sesión de la MSP, donde, bueno, podéis, llama la atención, a mí me llama la atención, ¿no? El conde de los Gaitanes, el marqués de no sé quién, en fin, todos los personajes que son el consejo de administración de la empresa, y cómo ahí deliberan para solicitar al, bueno, pues al Estado trabajadores para poder utilizar en horario. Es decir, ahí el documento ya es como muy claro, ¿no? Hay un ofrecimiento por parte del Estado y pues oye, qué bien que nos vienen estos personajes. Eh, Dice ahí los primeros presos, al menos 46, llegan en septiembre de ese año. Empezó, bueno, pues a última hora del año. Después ya, como decía Víctor, al año siguiente se crea el de Villaseca. Posiblemente, bueno, pues a lo mejor por falta de infraestructuras para poder albergar a toda esa gente y se satura un poco, se desdobla. Y sí que es verdad que tiene una duración, bueno, pues bastante corta, ¿no? El de Horario sí que dura, pues hay más o menos 3 años y el de Villaseca, pues un año, Un año. ¿eh? Eh, Presos. Bueno, ya dijo Víctor que al menos tenemos documentados 245. No le pudimos poner la cara a todos, por desgracia, pero bueno, creemos que hay una buena parte ahí. Siempre cuando uno ve, una cosa son los datos y otra cosa son las caras. Cuando uno ve las caras, ya se hace un poco la idea de quiénes eran. Muchas caras son muy representativas. Si vimos la exposición, hay expresiones muy representativas, muy elocuentes, ¿no? Pero en fin, ahí dice que, bueno, que es el censo más elevado que conocemos, Al mismo tiempo, sí. efectivamente. Dice que llegan distintas personas de España. Digamos que aquí, en el documento de la izquierda, lo que viene a ser es un visto bueno por parte de los servicios médicos de una prisión para ver qué presos pueden estar disponibles para el trabajo. En unos casos, pues se les da el visto bueno, en otros casos no. De manera que todo este personal se va reagrupando en cárceles más próximas, en Ponferrada, para después ya pasarnos a los destacamentos. Eh, Ahí nos pone también que algunos de ellos ya venían de los destacamentos de Faber o de Matarrosa. Supongo que la menor parte. SM. Bueno, aquí el mapa este es bastante representativo, ¿no? Vemos, sería la procedencia de los distintos trabajadores que ahí había. Evidentemente, bueno, de la provincia de León, pues con importancia, es la que más lleva, León y Asturias. Sí que dentro de lo que sería Castilla y León, bueno, pues ocupa, pues tenemos ahí muchos de Palencia, Zamora, y bueno, y curiosamente después hay una serie de ellos desperdigados pues por la zona de Levante, por la zona de Andalucía, curiosamente, curiosamente supongo que sería por necesidades de la zona de Cataluña, País Vasco y Navarra, me imagino que tendría sus necesidades, con lo cual prisioneros ya se utilizarían en otros cometidos. Pero bueno, aunque a pesar de que evidentemente León y Asturias se llevan la mayor parte, bueno, pues no deja de ser curioso, bueno, 14 que vienen de Jaén. Me imagino a 14 jienenses hablando con su deje en diablino, ¿no? En horario, y un portugués, efectivamente, y un portugués. Es curioso. Bueno, era un poco lo que os decía, sí, en la exposición están ahí casi todos, y esto es una muestra. Veis que a pesar de que en aquella época quizá no fuera como ahora y muchas veces vemos un rostro y parece que tiene más años de los que realmente tendría. Pero sí que hay, bueno, pues sí que se evidencia, oye, pues gente más curtida, gente más novata, pues lo que pillaron. Las circunstancias fueron así, ¿no? Habría gente muy veterana, muy comprometida,
con la causa republicana, que llevaban años y los pilló en la guerra o los pilló en el pueblo por estar muy posicionados o haberse dado mucho a conocer. Y bueno, pues gente joven que simplemente a lo mejor o los pillaron en el frente o simplemente ya comulgaban desde un principio con aquellos ideales, ¿no? Pero bueno, hay La un, manta, un poco de todo. comenta lo de la manta. Es verdad. Hay aquí dos que son de la... O la manta, digo, la manta de atrás, o la manta. Ah, sí, sí, efectivamente. Si os fijáis en la hilera de arriba, los cinco primeros de arriba, el fondo de la fotografía es una manta ahí, pues no lo sé, si tiene alguna Era el referencia fondo. Sí, típica, bueno, pero bueno, pues nada, igual que ahora, oye, pues os ponen al lado del metro y pónganse de frente y de perfil, pues ahí les pusieron la manta para hacer un fondo común a todos ellos. este es importante, sí. Dale, que conoces mejor Bueno, aquí, en este caso, hay, son dos casos que, bueno, simplemente para deciros, ya que estamos aquí, que bueno, también había presos de la zona de Sabero, perdón, que además en estos dos casos, bueno, son dos personas que luego se asentaron allí en la Ciana. Están tanto ellos, Félix era de Olleros de Sabero y Santos era de Colle, y bueno, sus dos hijas, no, dos de sus hijas, estuvieron tanto en la exposición como en. Luego hablaremos también un poco de los familiares, pero bueno, en el caso este, dos de sus hijas estuvieron en la exposición y en el caso de Rosa, que está arriba, vive en Vitoria y estuvieron en la exposición y bueno, son dos personas de aquí de la zona que en el caso de la exposición aquí, pues tienen un espacio, digamos, especial o sea, hemos querido también tenerlos presentes para que bueno, seguramente si alguna persona que sois de aquí, pues alguno incluso lo habéis incluso conocido, o a las familias de los que eran de aquí. Pues bueno, eran 14 o 15, ¿no? Por lo menos, que había unos cuantos que eran de aquí, de la zona de vuestra zona. Y bueno, ¿cómo era el trabajo en la mina? Bueno, de los presos. Acudían a trabajar escoltados por la Guardia Civil desde los destacamentos hasta la Bocamina. Eh, Luego estaban allí custodiados. En la foto se ve, si os fijáis en la esquina de allá, en la esquina, bueno, lo que sería vuestra izquierda, se ve la mitad de un guardia en la esquina. Hay tres presos. Esa fotografía está hecha en la Bocamina de la 3 en Orallo, que se conoce perfectamente porque sigue igual. Y bueno, acudían a trabajar. En la mina trabajaban como los demás, como los que no eran presos, generalmente mineros de interior. El jornal, los jornales eran también equiparables al resto de trabajadores con la circunstancia de que se abonaba al Estado. Es decir, no lo cobraban ellos, sino que lo cobraba el Estado. Eh, de ese jornal se retraían distintas cantidades, pues para alimentación, para asignación familiar de los que tuvieran hijos, que tuvieran padres a su cargo. Se les descontaba una cantidad que llamaban, bueno, muy en la jerga de la época, indemnización por daños de guerra, es decir, que no les quedaba prácticamente nada. Entonces, el trabajo era de lunes a sábado, en turno de mañana, jornadas bastante intensas. Hubo un chico que murió trabajando, estando preso, murió en accidente minero, está en la exposición. Y bueno, yo creo que hay que hacer no lo hemos puesto ahí, pero bueno, es un dato también, que antes cuando veíamos el mapa, gente que venía bueno, había provincias que seguramente venían porque pues en Córdoba, en Ciudad Real, había minería, pero había mucha gente, es decir, había marineros, es decir, gente que no había visto la mina en ningún caso y que se tuvieron que convertir en mineros, bueno, sin saber nada de minas, sin tener ni idea, sin ser de la zona, de procedencias también, bueno, de otros climas. Entonces, también eran como unas circunstancias, con sus familias lejos, ahora hablaremos también de eso, eran unas circunstancias añadidas que no ayudaban. Y bueno, también aparte de lo que eran, bueno, pues estos 250, 300 hombres,
necesitaban una atención, es decir, el propio mantenimiento del destacamento. Entonces había ciertos cocineros, ciertos barberos, es decir, había algunos que aparte del trabajo que hacían en la mina, luego tenían que hacer pues el trabajo de lo que sería la intendencia o la atención del funcionamiento del destacamento, ¿no? Que bueno, al final era como un poco pues un batallón militar o un destacamento militar, ¿no? Que era lo que es realmente. Bueno, en esta foto es una foto que están esperando, es una fotografía hecha en Orayo, en el destacamento penal de Orayo. Están esperando en fila para el rancho, se ve con los platos y demás. Bueno, ya se ve bueno, pues en fin, las vestimentas también, se ve tal. Y es una fotografía que aparte de lo que seguramente se nos va el ojo a lo primero, que es el primer plano donde aparece pues una fila de varios presos, algunos reconocibles. eh, si la ampliamos un poco, nos fijamos en un detalle singular y es que detrás están algunas personas que son familiares, tal, que están en ese momento, que es prácticamente el único momento del día en que pueden verles, están allí, pues bueno, pues para lo que haría cualquiera, ¿no? Y acercarse a ver a sus familiares, que tampoco les dejaban, porque se ve a los guardias ahí que están, bueno, relativamente controlando la cuestión, pero bueno, están pues una serie de mujeres, de niños, etcétera, pues eran, bueno, pues mujeres, madres, novias o lo que fuera, y hijos o total de los presos. Es una fotografía que es, sin haberlo pretendido, pues es un documento bastante revelador de esa realidad, ¿no? Y bueno, tristemente, en el destacamento, aunque no hemos podido, porque no, de todo esto queda muy poca documentación, por no decir ninguna, hubo una denuncia en el caso del destacamento penal de Orayo, que prácticamente es la única documentación que tenemos de lo que fue el funcionamiento de un caso de corrupción por parte bueno, del oficial que era jefe del destacamento. En octubre de 44, 17 presos le denunciaron por bueno, una serie de prácticas poco presentables, digamos, que bueno, les vendía a los presos con el poco dinero que os decía antes que les quedaba, pues les vendía alcohol sin límite, es decir, pues había situaciones de embriaguez allí entre ellos, pues bueno, pues en fin, se llevaba parte de la poca comida que había en el destacamento, se la llevaba para su casa, vendía patatas podridas de su familia que como no las podían aprovechar, se las vendía para que se las pusieran allí y luego hacía, que era tal vez lo más grave, hacía negocio con el calzado. Es decir, ellos había un preso que era zapatero, creo que era andaluz, y él se dedicaba antes de ser preso, era zapatero, entonces aquí, pues, bueno, arreglaba los zapatos, etcétera. Entonces, el oficial cobraba al que quería arreglar los zapatos o quería unos zapatos nuevos, les cobraba 120 pesetas, era impagable porque no lo conseguían pagar, pero de esas 120 pesetas que se les iba descontando, pues bueno, lo que fuera 50 céntimos, lo que fuera al mes, de esas 120 pesetas al zapatero le daba 20, se las iba dando también a cuentagotas. Es decir, si se quedaba con 100, bueno, el expediente que es un expediente fino, está en un archivo en Madrid, en un archivo público. El expediente revela que lo que denuncian los presos es la realidad, tristemente y tal. Bueno, pues bueno, como son estas cosas, el expediente se archivó, no tuvo consecuencias para nadie, tal. Creemos que está detrás del cierre de este momento. Es decir, que se decidió cerrar, pues lo que se hace a veces, ¿no? Se tapa todo. Pero bueno, que es una miseria añadida a la propia miseria y es un caso que, aunque no tenemos mucha información, porque, por ejemplo, en los destacamentos que hubo en la zona de Fabero, como era una zona más que en la zona valenciana no hubo lo que fue la guerrilla, en el caso de los maquis, etcétera, en el caso de Fabero sí que había episodios pues, de fugas, cosas un poco más. En el caso de Graciana es el único documento que hemos conseguido reunir. Y bueno, respecto al tema de los zapatos, hay incluso en la imagen que se me olvidaba, pues hay que lo aportaron una especie, la de antes, porque estaba atrás, Ah, hay
bueno, una serie de recibos que hacían, entonces, bueno, que ellos demostraron hasta digamos, con los recibos lo que pagaban, lo que les cobraba y demás, pero bueno, se archivó, pero luego, aunque no sirvió para lo que ellos querían, que era, bueno, denunciar una práctica, bueno, en fin, sobran los adjetivos, eh, hoy sirve para tener un testimonio histórico que, bueno, es casi el único, pues eso, de esa miseria, bueno, desde el punto de vista incluso humano, ¿no? Bueno, de las cosas. Y bueno, luego aquí ya entramos un poco. ¿Qué hemos hecho? Bueno, pues una de las cosas que quisimos hacer fue eh, una recuperación espacial, es decir, para que la gente de la zona y los que conocen la zona de allí eh, vieran que eso había existido, que había existido allí en la zona, que no era una historia, pues eso, como antes refería al tema, todos conocéis por ver en películas, etcétera, pues la esclavitud en la época del nazismo, o lo que ahora frecuentemente aparece del Valle de los Caídos, etcétera, porque no eran historias remotas, sino que eran una historia vital, es decir, de nuestros pueblos, es decir, de la gente que, que forma parte. Entonces, bueno, lo que hicimos una de las cosas fue insistir mucho en la recuperación de los dos edificios que habían albergado los destacamentos. En el caso fue un trabajo muy minucioso, que además lo hizo Beatriz Lozano, que es una arquitecta que forma parte del equipo, que no puede estar hoy aquí, pero eh, recuperamos la información que pudimos de esos dos edificios. En el caso de Orayo, era una casa particular que sigue existiendo prácticamente igual, y en el caso de Villaseca era un edificio que había sido el sindicato católico y luego fue de la empresa MSP, y el edificio ya no existe. Entonces fue muy complicado porque había pocas fotografías, que son las tres que tenéis ahí. Entonces lo que hicimos fue bueno, más bien lo que hizo Beatriz fue con las pocas fotografías que había, y además, como veis, no de muy buena calidad, pues hacer ese dibujo un poco bueno, recrear lo que había sido aquella época. Y luego, gracias a algunas fotografías que teníamos en el archivo del club, como esa que veis abajo, eh, bueno, curiosamente, que es una fotografía de un retrato familiar, pues como la que veíamos antes del rancho, sin haber pretendido, esa fotografía nos revelaba dónde estaba la garita colocada, con lo cual, por eso digamos, se refleja la ubicación de la garita. Quiero decir que hicimos un trabajo muy minucioso y muy laborioso para poder bueno, documentar cómo había sido todo y bueno, a la gente que no conocía el tema, porque bueno, en el caso de Villaseca era menos conocido el destacamento, pues le impresionó también bastante el hecho bueno, de que allí hubiera existido algo, porque bueno, no era muy habitual. Es también porque Villaseca, bueno, es un pueblo no como Rayo, más, entre comillas, pueblo, más estático. Villaseca es un pueblo más de aluvión minero, es decir, la gente que vive en Villaseca o que vivía había llegado generalmente o en una mayoría posteriormente a estos hechos. Entonces, bueno, no había esa memoria flotante, digamos, como en Orayo. Y este es el edificio de Orayo. De este se tiene esta fotografía, es la única que hay. En esa zona es donde, si os dais cuenta de la cancilla, donde estaba antes la fotografía hecha en ahí. El edificio está igual, lo de detrás son unos cuarteles mineros. Y bueno, ese es el edificio que este sí nos revelaba la fotografía, pues bueno, cómo era. Lo veis sin ventanas y demás porque no las tenía, porque la casa, bueno, había sido saqueada en la guerra, bueno, es decir, estaba de muy mala manera cuando se puso el destacamento allí, pues bueno, estaba en unas condiciones, pues en fin. Hoy está prácticamente igual la estructura y es perfectamente reconocible. Si veis las ganitas bueno, la cerca de alambre, por cierto, como no, por dentro no estaba, pues no, la escalera está por fuera, es decir, bueno, estaba en muy malas condiciones. Este es el dibujo que hizo Beatriz, un poco, bueno, pues recreando el edificio como era en aquel momento, a partir de la fotografía. En este caso era bastante más sencillo que en el otro. Y luego está lo que nos hizo
hacer la maqueta, que la habréis visto en la exposición, pues también acabáis de ver la fotografía, pues bueno, con todo es decir, con el máximo detalle y el máximo respeto a lo que era la realidad del edificio y bueno, un poco también para, para que el visitante a la exposición, digamos, se hiciera cargo también de lo que decíamos antes. El edificio tiene unas dimensiones de cómo pueden estar ahí 140 personas a la vez. Es decir, para que podamos dar esa idea también de esas condiciones, pues bueno, en fin, de higiene, de sanitarios, etcétera también, ¿no? Y bueno, voy a comentar esta y luego ya le paso también bueno, como ya comentamos antes, lo que quisimos siempre, desde que empezamos a plantearnos el proyecto y a abrazar ideas, etcétera, pues no queríamos hacer en fin, ni una cuestión política, ni una cuestión interesada, ni nada por el estilo, simplemente recuperar la memoria de los presos y que fueran protagonistas. Yo creo que fue un acierto y creo que es como había que hacerlo. Entonces, bueno, y dentro de eso existía la posibilidad de tener fotografía de gran parte de ellos gracias a unas fichas que eran parte del archivo de MSP y que hoy están aquí en el Archivo Histórico Minero. Hay, bueno, hay miles de ellas, entonces lo que tuvimos que ir haciendo fue cribando las que eran de los presos. Si os fijáis en la de arriba, está en rojo, puesto que ese minero estaba en la colonia de Villaseca. Había casos en lo que no la ponía y en la parte de abajo, como veis, hay casos que no había foto, porque no lo había, porque desapareció o lo que sea. Entonces eso, bueno, fue un trabajo muy complicado porque hubo que ir mirando ficha por ficha, digitalizándolas, filtrando todos los datos. Entonces, bueno, lo que se hizo al final fue recuperar esa memoria con un poco también, pues lo que estamos haciendo hoy aquí, un reconocimiento público de esa condición de víctimas y de presos de trabajos forzosos. Y lo que hicimos fue pues la edición del libro, que ahora lo mostraremos, y la exposición, que es la que ahora bueno, ha estado en Villablino, ahora está aquí, va a ir al Pozo Julia Faber, bueno, vamos a ir llevándola un poco a las zonas eh, afectadas. Y bueno, pues ha sido también la exposición y el libro, pues para que tanto los visitantes que ha habido allí, como los que pueda haber aquí, como los que pueda haber donde esté, los vecinos de la zona, los alumnos de los colegios de instituto, las familias, que ha sido muy significativo también bueno, pues algunos, en el caso de algunos hijos o nietos, ver a sus padres en las fotografías que algunos no tenían de sus propios padres o abuelos, eh, o enterarse de que habían estado aquí o saber más de lo que sabían. Pues bueno, ha habido momentos y ocasiones, luego hay alguna fotografía que la veréis, pues bueno, muy emocionante. Y parte de gente que ha venido pues en el caso de Raza, que la veías antes, que era la hija de este señor de Colle, pues vino desde Vitoria, hubo gente que vino desde Asturias, es decir, porque mira, las familias están, pues como todas, ahora están en muchos sitios, ¿no? Entonces hubo un señor que nos escribió desde Madrid, que vino el día de la inauguración aquí a Sabero, perdón, hijo de otro de los presos. Es decir, bueno, ha tenido también ese componente humano, personal, de la continuación de un hilo, pues bueno, también entrañable y muy significativo. Sí, que tú, Javi, si quieres. Bueno, siguiendo un poquitín con qué se ha hecho. Bueno, pues de las fichas se sacaron lógicamente los datos esenciales de estas fichas que veíamos antes de la MSP. Claro, sí, Pues, claro. Si quieres enseñar algo que no te sale, que alguna no tiene foto y tal, que si quieres ajá. cogerlo, bueno, aunque se vea, Como, aunque se como vea. decía antes Víctor, en unos casos tenían foto, bueno, se figura que en el libro viene a ser un poco eso, en otros casos, oye, son personas de fisonomía anónima, Esta, pero sí que de las fichas, oye, pues salieron todos los... esta, por ejemplo, que no había foto, pues hicimos también un anuncio previamente a la exposición porque había alguna persona que no tuviéramos localizado y en el caso, por ejemplo, de Antonio Ferreiro, que no había foto, la familia solamente tenía una foto de él, que es esa que veis arriba, que por cierto estaba bastante erosionada, como se ve, pues una hija nos la hizo llegar desde, creo que estaba en Madrid, si no me equivoco,
eh, y la pudimos incorporar al libro y, sin embargo, pues en el caso de, por poner un ejemplo, de Manuel Fernández, pues no se pudo poner porque no la había, entonces se dejó el espacio para ello. Sí, Nada, en cualquier caso, bueno, las fichas sacamos los datos, bueno, pues lógicamente la afiliación, lugar de nacimiento, lugar de residencia, vecindad, hijos, madre, personas familiares a las que sostenía, etcétera. Y después en los archivos, tanto en este como en diversos archivos, en el histórico, en Alcalá de Henares, pues ya se sacaron otro tipo de datos, fichas, pues en muchos casos, de, joder, si lo diré, de las cárceles de las que provenían, las órdenes de traslado de cárcel a una cárcel más próxima para después llevarlos al centro penitenciario, etcétera. Es decir, que bueno, pues jugamos ahí un poco con esas fichas y con los datos sobrantes en el archivo para componer, luego el tema de las fotografías, para poder componer toda esta historia. Era lo que os decía, mira, aquí a la izquierda, pues está una ficha del destacamento de Rayo, no, desde aquí no nunca es un pasa, expediente de prisión, sí, efectivamente, de Agustín Bartolomé, sí. eso es. Eh, y luego a la derecha, pues de la prisión central de Astorga, donde se le da ya, no corresponde al mismo, es de otro, donde se le da la autorización para su traslado en este caso, pues creo que es también a A las Orense, sí, ¿no? sí, 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 sí. En fin, Ahora hay. luego, si me permite, Víctor, que ya haré bueno, pues un comentario al respecto de este tipo de documentos y lo que nos aportan. Esto llama mucho la atención. Veis ahí a la izquierda, me corriges, Víctor, si me equivoco, una vez que salían digamos, en libertad condicional del destacamento, tenían que seguir luego rindiendo cuentas o dando cuentas en la situación en que estaban a su jefe anterior. En este caso, bueno, pues le dice que ahora está trabajando en la minosiderúrgica de Ponferrada, de Tornero, lo que cobra, que se encuentra bien. Pero bueno, veis que el folio, más que el folio, la página esa de libreta, ya todo tipográficamente con la figura de Franco, el saludo a Franco arriba España, etcétera, era algo. Y si llama la atención cuando ves este tipo de cartas, la respetuosidad o el protocolo que se utilizaba, el muy señor mío y de mi mayor consideración, etcétera, etcétera. Era muy curioso ver cómo se daba un pábulo a todo esto, como queriendo engrasar toda aquella situación y decir, soy muy bueno, vosotros sois mejores, estamos encantados, ¿no? En este de la derecha es una carta muy emotiva de la esposa de uno de los presos. Normalmente, en muchos de los casos, la primera condena que se a la que se haya sometido alguien que hubiera estado colaborando bueno, pues con la República, en este caso era como, en fin, bueno, estaba tipificado en 3 grados, me parece. Bueno, el superior implicaba la pena de muerte, ¿no? La condena a la pena de muerte. En muchos casos se llevaba a cabo, en otros casos se conmutaba. Aquí me parece que la primera vez es por 20 años, creo leer por ahí. Después hay una conmutación sucesiva por una cantidad menor. Como decía Víctor al principio, la cantidad de presos que había era tan grande que llegó un momento por los años 41, 42, en que había que liberar. En unos casos, bueno, salieron para campos de trabajo o destacamentos penales, y en otros ya se les daba una libertad condicional porque no era una situación sostenible, con lo cual había que sacarlos de allí como fuera. En este caso, después, al final, lo que acaba pidiendo es que le apliquen la libertad condicional de acuerdo a lo que se iba promulgando en cada momento, ¿no? Sí. Bueno, aquí vemos. Sí. Vale, comenta tú. Yo aquí desde esa foto sí que me gustaría comentar. Pues, para mí, efectivamente, los otros, por tratarse de familiares, tienen un valor muy particular.
pero yo dándole una visión un poquitín más amplia y más a futuro, creo que esta de estos chavales de instituto, que seguramente, y permitirme la expresión, no tienen ni puta idea de lo que pasó en aquellos años. Si de todo ese grupo de 20 hay uno que haya salido con una idea un poco clara de qué es lo que pasó, creo que, bueno, que una parte del proyecto consiguió sus resultados, ¿no? Eh, sí, esto es No, lo que hay poco que decir. percibo. No, hay poco, es un poco lo que hablábamos antes de las familias y bueno, evidentemente sí, la, en el caso de la fotografía, bueno, hubo más grupos de alumnos, pero bueno, en el caso de esa, es un grupo de alumnos de, creo que eran de bachiller, de allí del instituto, de uno de los institutos de Villamino. Mm. Fue curioso porque, solo se acordarán que estaba ese día, que uno de los chicos, o creo que no sé si fue una chica, que preguntó por qué estaban presos. Es decir, cuál era, bueno, hoy día si tenemos en la cabeza, bueno, digo en nuestro sistema actual, ¿no? Si meten a alguien preso es porque ha cometido un delito bueno, o presuntamente un delito que puede ser, pues, en fin, desde un robo hasta a cosas más graves, un asesinato, etcétera. En el caso de gran parte de estas personas, era bueno, me pareció una pregunta muy pertinente, tanto por parte de un chaval de 16 o 17 años como por cualquiera. Es decir, estaban presos pues, por cosas tan normales como puede ser hoy tener un carnet de un sindicato, es decir, estar afiliado a un sindicato o haber sido concejal en su pueblo o poco más. Es decir, no habían hecho nada porque, bueno, si fueran ya, bueno, lo que era la propia guerra, pues no se les permitía estar en este régimen estarían en la cárcel directamente, ¿no? Pues eran delitos, digamos, políticos, por decirlo. Por eso antes decíamos delitos, presos políticos. Y fue una pregunta muy pertinente. Los grupos de los alumnos estuvieron muy interesados. Luego, también con el libro, en las aulas hicieron algún tipo de trabajo con sus profesores de geografía e historia. Y bueno, en el caso de las otras fotografías, esta de abajo, bueno, evidentemente es aquí en Saber, el día que se inauguró, estamos ahí con Guillermo Vázquez, que es hijo de Antonio Vázquez, que vino desde Madrid es una familia que es descendiente de Santa Lucía y bueno, estuvo aquí, vino a ver la exposición y estamos ahí con él. En el caso de la que está encima, bueno, hay tres hermanos que son, bueno, una familia muy conocida de allí de Orayo y de Villablino. Están con su abuelo también, que no le conocieron, pero bueno, la exposición también les revolvió un poco la memoria. Están tres hermanos que son más, pues bueno, vinieron también algunos de fuera a ver la exposición y demás. Y la fotografía, otra, la primera, eh, fue un momento también muy singular y muy emotivo porque esta Roja, la que veíamos antes, que era hija de Santos, que es de Colle, que vino de Vitoria y curiosamente coincidió en la exposición, no se conocían, eran dos hijas de dos presos, ambas de año, que no se conocían y bueno, digamos que enseguida fluyó un nexo que era un nexo que ellas no habían conocido porque habían nacido después, pero que enseguida y bueno, pues en el caso de Maruja, que es la otra, la nieta del otro preso, venía acompañada por bueno, entre otras personas, por su hijo y su nieto, de manera que había tres o cuatro generaciones, digamos, continuación. Entonces, bueno, les pedimos que allí la persona que había en la sala, si les podía hacer una fotografía juntos. Y bueno, es una fotografía que están ahí delante de su familia, de sus familiares. Bueno, pues un poco esa continuación del hilo de las cosas. Y bueno, es en gran parte yo creo que el fin y lo que va a poder aportar seguramente a largo plazo con todo este mundo y esta época de tanto ruido que nos ha tocado o que nos está tocando vivir, pues bueno, que se haya podido hacer esto también con cierta serenidad y sin que nadie haya visto, es decir, nada extraño, ni nada provocativo, y bueno, hablo en términos generales, que habrá, pero bueno, que quiero decir que todo el mundo lo ha visto como lo que es, una cuestión de historia y no es nada más, pues bueno, yo creo que también es una lección bueno, para ver que se pueden hacer las cosas también de una manera serena y sin ningún tipo bueno, en fin, de provocación o bueno, pues eso, de todo el ruido que se está viendo en torno a estas cosas
últimamente. Entonces, bueno, si queréis preguntarnos algo o alguna cosa, porque, bueno, y el libro evidentemente que está ahí, ya lo conocéis también aquí por el museo, que es parte de la ESO. Sí que es verdad, la exposición está aquí. Ahora, luego va a ir al Pozo Julia, tenemos idea de que esté también en otras zonas, en Asturias, etcétera, y la hemos ya también incorporado, que esto ha sido estos días, de manera de exposición virtual a la web de Cruzeitu. Entonces, bueno, simplemente si cualquiera, desde cualquier dispositivo, tablet, teléfono, etcétera, smartphone, etcétera, queréis entrar en la página del Cruzeitu, está la exposición que la podéis ver de manera completamente libre, pues bueno, en Internet, que también lo que queríamos era, pues bueno, que trascendiera públicamente. Entonces, bueno,